Hermanos, yo sé que su banca es ahí, su asiento, pero pues no pasa nada, ahí va a estar el siguiente domingo. Ahora que si quieren sentarse nada más ahí, pues vamos a cobrarles exclusividad, hasta les vamos a poner su nombre ahí, ¿verdad? Mire, hoy vamos a hablar un poco de historia, porque al final vamos a dar una ilustración de lo que hoy se celebra y lo que nosotros celebramos también, porque para nosotros es día de fiesta también, cada vez que lo recordamos, hermanos. Algo que pasa, yo creo que es así, para que alguien que no es de este lugar y sea ciudadano, se haga ciudadano, tiene que hacer un examen de ciudadanía, ¿verdad? Tiene que hacerlo, ¿verdad? No hay otra. No hay como que con una feria y hoy para que no haga yo el examen. Tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque no es de este país, ¿verdad? Es extranjero y quiere hacerse ciudadano. Pero fíjese, para que usted haga eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Conocer la historia de Estados Unidos. ¿A poco no? Los que ya le hicieron el examen, les preguntaron, ¿verdad? ¿Y qué día nació Benito Juárez? ¿Y qué día? Bueno, Benito es de México, pero de los de aquí, ¿verdad? Pero tuvieron que haberse preparado, tenían que haber conocido para poder pasar el examen y ser ciudadanos de los Estados Unidos. Y fíjense qué maravilloso, hermanos, para que nosotros podamos ser ciudadanos del cielo, ¿sabe qué necesitamos? Conocer a Cristo. Si no lo conocemos, no somos ciudadanos. Nosotros somos extranjeros y advenedizos aquí en esta tierra. Nuestra ciudadanía ya está en el cielo, pero no sucede si no conocemos a Cristo. No hay como que, bueno, pues me voy por otro camino para colarme, ¿no? Ninguna forma hay para ser ciudadanos del cielo, ninguna, solamente Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Por eso no hay ninguna otra forma. Y eso, hermanos, es algo de celebrarse, ¿verdad? Es algo de celebrarse porque usted ahora tiene un boleto para el cielo. Y ese boleto es el Espíritu Santo que vive en nuestra vida. Hay evidencia, hay prueba de que Dios es nuestro Padre, porque el Espíritu Santo, por eso estamos aquí, hermanos, también. Porque el Espíritu Santo nos trae. Porque nuestra carne se quiere quedar a ver los partidos del mundial, ¿verdad? Por cierto, creo que Chile perdió. Ahí nomás para. Pero nuestro espíritu nos dice, no, tengo que ir al templo del Señor. Es importante, hermanos, que cuando podía haber dicho otro país, hermano, no sé por qué dije Chile, pero bueno. Es importante, hermanos, que nosotros, de esta manera, de lo que estamos haciendo, sea el Espíritu Santo el que nos está moviendo. ¿Por qué es necesario e importante que sea así? Porque nosotros ahora tenemos que movernos en el Espíritu. Ahora tenemos que buscar eso para que tomemos decisiones correctas. Porque si es más fuerte mi carne, pues me voy a quedar en casa. Pero si es más fuerte mi espíritu, voy a ir donde el Señor me llame. Esa siempre va a ser una lucha en todos nosotros, en todos nosotros. Pero usted es el pastor, soy un ser humano, vivo en un cuerpo de carne, un cuerpo que tiene que luchar todos los días para que esta carne mengue y que me mueva el espíritu. Un cuerpo y una mente que necesita saber y conocer de Dios, porque hay veces puedo hacer cosas o decir cosas que no están bien. Un cuerpo que es débil, que necesita el poder ejercido de Dios, el Espíritu Santo moviéndonos. ¿Cómo lo vamos a lograr? En la relación que tengamos con Dios, en el llamado donde acudimos, en el alimento espiritual, porque en la palabra está la fortaleza, porque nos da a conocer a Cristo, a nuestro Señor.
Entre más conozcamos a Cristo, aparte de saber que hay victoria, ¿sabe qué? Más vamos a caer rendidos a sus pies, pidiéndole perdón, al conocer y estar conociendo su santidad. Pero es necesario hacerlo. Esa es nuestra vida y va a ser nuestra vida siempre, hasta que el Señor nos llame. Les voy a dar un poco de historia. 1776, firma de declaración de independencia del 4 de julio. ¿Alguien de ustedes sabía el año? ¿Verdad que no? Pero lo celebramos con carne asada, ¿verdad? 1776, ese día. ¿Ustedes saben por qué el tío Sam? ¿Por qué la imagen? ¿Ustedes saben la imagen del tío Sam? Es un hombre con un sombrero de copa, con estrellas. ¿Ustedes saben la historia de eso? Bueno, se las voy a decir. Esto sucedió en la guerra de 1812, le llaman una guerra anglosajona, donde el imperio británico, que era el dueño de Estados Unidos, porque era una colonia de Estados Unidos, más bien del país de Gran Bretaña. Bueno, en ese tiempo de guerra dicen que había un carnicero el cual les llevaba alimento a los soldados. Este carnicero se llamaba Samuel Wilson, pero le llamaban de apodo el tío Sam. Sam, una abreviatura de Samuel. Tío Sam, en siglas en inglés es una U y una S, ¿verdad? Porque es uncle, así se dice en inglés, tío. Perdón, porque como no sé, pero creo que así se dice, ¿verdad? Tío, ok. Él ponía, cuando mandaba los barriles de carne y de alimento a los soldados, ponía siempre las iniciales, la U y la S. Bueno, eso hizo que con el tiempo creyeran que se refería a United States, Estados Unidos. Pero de esa manera se fusionaron estas dos historias. Esta historia está, por cierto, hermanos, en el Museo Nacional de Historia Estadounidense. Ahí está documentado todo y con pruebas. Bueno, el que estos envíos llegaran con las iniciales la U y la S, que en realidad decía Uncle Sam, el tío Sam, porque él los enviaba a los soldados, pero la gente empezó a identificarlo USA o US, United States, ¿verdad? Y ya desde ahí empezó a formarse una figura de este personaje. Después de eso, como estaban en tiempos de guerra y muchos jóvenes y muchas personas no querían participar en las guerras, esa imagen la empezaron a usar para hacer un llamado a la gente en cartelones y anuncios que pegaban en las calles. Y esos anuncios decían, así como lo han visto luego con sus dedos señalados así, ¿verdad? Decía, te quiero a ti en el ejército de Estados Unidos. Ese era el anuncio. El ver a un personaje patriótico, un personaje, yo creo que se fusionó y cobró un impacto en todo Estados Unidos. La gente quería participar en ello. La gente quería llevar a cabo eso aun cuando iban a la guerra. Pero se empezó a sembrar un espíritu patriótico tan fuerte. Esos anuncios también decía, ¿qué estás haciendo tú para prepararte? Era una exhortación para los soldados. Bueno, a partir de ahí se identifica ese personaje como el tío Sam. Es solo para que sepa, hermano, porque a veces necesitamos conocer la historia también de Estados Unidos o de nuestro país. Es más, para que vaya a casa y le diga a sus hijos o a su pareja o a quien sea, ¿tú sabías esto? Pero estúdielo, bebé, porque no va a decir, es que el pastor me dijo, pero no estoy seguro. Hay libros de historia. Bueno, esta imagen se empezó a distribuir en 1917 y 18. Así se hizo la convocatoria para los estadounidenses para que participaran como soldados. Bueno, mire, un poco de historia. Un personaje llamado Richard Henry Lee de Virginia era un político estadounidense, abogado y juez. Él propuso que porque ya se estaban descolonizando la Gran Bretaña, ¿verdad?
y propuso por qué no Estados Unidos también, y la llevaron a un consejo para ver si así iba a suceder, pero se hizo la propuesta. Y bueno, pues al final esa propuesta se aceptó, aunque se debatió, pero se aceptó y se aprobó el 4 de julio y ese día fue firmado el acuerdo. Estados Unidos independiente. Ya se apartaba de la colonia británica, ya era un país, Estados Unidos. Los que han hecho su examen de ciudadanía, yo creo que esto les han de haber preguntado. Y bueno, es importante que lo sepamos. Yo no me voy a hacer ciudadano, ¿cuándo voy a pensar en eso, no? Pero si Dios lo permite algún día. Y mire, John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, también eso tenemos que saberlo. Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, ellos firmaron, estas dos personas firmaron esa declaración de independencia. El nombre de ellos aparece en ese tratado, de ellos dos nada más. Era el presidente, el segundo presidente y el tercer presidente. Ahora, como dato curioso, les voy a decir esto, miren, ellos dos murieron el mismo día 4 de julio de 1826. El mismo día. ¿Por qué? No sabemos. Pero como cosas curiosas, y lo puede investigar. Ellos murieron el 4 de julio de 1826, 50 años después del aniversario de la independencia. Más adelante, el quinto presidente llamado James Monroe murió igual el 4 de julio, pero en 1831. Coincidencias, no sabemos, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué pasan? Pero mire, algo a lo que voy a llegar en este momento. Estados Unidos fue cimentado bajo los principios de Dios desde los inicios, desde los primeros presidentes eran cristianos y amaban a Dios. Ellos gobernaban inclusive bajo los principios de Dios. Ellos citaban la Escritura en los inicios de este país. Este país, por eso yo creo que es una potencia mundial, porque la mano de Dios aquí estuvo con todos los que aquí vivían. ¿Por qué? Porque ellos honraron a Dios, porque ellos lo pusieron por primero en sus vidas, inclusive para gobernar, porque ellos sabían que ellos no podían gobernar, pero conocían al Rey, al Creador, al cual pusieron delante de ellos. Por eso Estados Unidos es un país rico, un país de oportunidades, un país donde se ejerce el derecho, se busca más el derecho, la justicia. Aunque donde hay seres humanos siempre va a haber injusticias, pero donde está Dios se va a apelar a la justicia. Eso era lo que ellos así empezaron. Estados Unidos. No podemos decir lo mismo ahorita, hermanos. No podemos decir, porque los presidentes que han entrado no están bajo los principios y el gobierno de Dios. Sus leyes, sus ordenanzas, sus visiones, su estilo de vida no está basado a lo que Dios dice. Está basado a su entendimiento, a sus creencias, a sus enseñanzas. Por eso ejercen y ponen leyes y gobiernan de esa manera, no bajo los principios de Dios. Hermanos, este país está yéndose cada vez más de las manos del Señor. Es triste, hermanos, saber, pensar, todo lo que usted ve en las noticias, de verdad a mí me da una tristeza y frustración ver por qué quieren hacer lo que no es correcto para Dios, lo quieren hacer legal. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ya es legal la marihuana. Lo que Dios creó, que eso es bueno, eso sí, hermanos, Dios creó todo y todo es bueno de gran manera. Todo es bueno porque Dios lo creó, pero todo tiene un uso específico. Yo les decía siempre, hermanos, desde que se legalizó la marihuana, no, pues ya mucha gente estaba enferma y jóvenes de 15, 14 años ya enfermos, pues ya están en la cola de la tienda para comprar su medicina. No es cierto, hermanos. Mire, la marihuana tiene propiedades medicinales, es verdad. Es más, mejores propiedades medicinales que las farmacéuticas, los químicos que se combinan para combatir los dolores y eso, porque es algo natural. Fíjese, en sí,
la planta esta es buena y es natural, pero no es para el uso que la gente lo está haciendo. No es para eso. Es triste saber, hermanos, que cada vez se pelea que los derechos de la LGTB, ZY y Z y todo eso. Es triste, hermanos, que ellos estén peleando que porque tienen derechos y que porque ya quieren ser incluidos y que porque tienen la libertad. Es triste, hermanos, porque mientras ellos pelean ese derecho y nosotros queremos llevarles el evangelio, hermanos, hay veces que piensan que somos homofóbicos. No, hermanos, nosotros los amamos. Nosotros los amamos. Ellos, como toda la persona, tiene derecho a conocer que en Cristo hay poder y que ellos pueden ser sanados. No podemos nosotros, hermanos, empezar a caer en esos estereotipos donde se señala a la gente y se divide a la gente por lo que sea, hermanos, porque es lo mismo un mentiroso, un borracho, un drogadicto, un fornicario, es lo mismo. A todos tenemos que amar. ¿Sabe por qué? Porque Cristo los amó igual que a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, de esa manera nosotros tenemos que amar y llevarles el evangelio de salvación y de sanación. ¿Por qué? Porque por sus llagas fuimos nosotros curados. En Cristo hay victoria. Nosotros tenemos que decirles, hermanos, en este momento de evangelismo, que hay solución para todo. Estamos en este país, por alguna razón Dios nos ha puesto aquí y tenemos que predicar las buenas nuevas. Nosotros no podemos salir de este lugar. Si aquí el Señor nos puso, bueno, pues ahora hay que pedirle al Señor, ahora ¿qué quieres que yo haga en este lugar? Y llevar las buenas nuevas. Este país fue fundado bajo estos principios bíblicos. John Adams, el segundo presidente, escribió una carta a su esposa un día antes del 4 de julio, donde ya el 2 de julio se había propuesto la independencia. En ese día se puso la propuesta. El día 3, John Adams mandó una carta a su esposa diciendo esto: el segundo día de julio de 1776 será la época más memorable en la historia de América. Me inclino a creer que será celebrada por las generaciones descendientes. Debe ser conmemorado como día de liberación por los actos solemnes de devoción a Dios Todopoderoso. Fíjese esta carta redactada desde el fondo de su corazón, porque esos eran los principios de ellos. Ellos habían visto esa victoria y le daban la gloria a Dios en esa victoria. Y esta carta continúa así: por los actos solemnes de devoción a Dios y Todopoderoso. Debe ser solemnizado con júbilo, desfiles, con espectáculos, juegos, deportes, fogatas, iluminaciones, pirotecnia, desde un extremo de este continente al otro, de ahora en adelante y para siempre, y gloria de Dios. De esta manera, en esta carta que llegó a la esposa, según el Museo de Historia, de ahí se tomó inclusive las celebraciones, cómo lo deben de celebrar, pensando en que él le estaba dando gloria a Dios. Y sí, y esta era una fiesta que se estaba haciendo en general. Yo creo que ahora por eso ven que en este día de 4 de julio hay veces hay partidos de béisbol o de fútbol, hay pirotecnia, hay fiesta. Bueno, se estaba llevando a cabo de esa manera. ¿Y sabe qué? Estaban celebrando su independencia. Y celebran su independencia. Desde un principio, todos los logros y victorias de Estados Unidos eran ofrecidos para la gloria de Dios. Esto fue así desde un principio. Nosotros, hermanos, en este momento tenemos que declarar también y celebrar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Este acontecimiento que está pasando hoy es parte de la historia de Estados Unidos. Se hace inclusive como ya algo solemne cada año. Se respeta porque estamos aquí, debemos de respetar todo, y qué bueno que se desligaron de eso, ¿verdad? Pero esto nos hace a nosotros recordar, hermanos, dónde vivíamos antes. Y no estoy hablando del lugar, estoy hablando de la posición
en nuestra persona, espiritualmente hablando. ¿Dónde vivíamos antes? Vivíamos en esclavitud, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí eran esclavos? Todos éramos esclavos. Y sucedió algo maravilloso, porque dejamos de ser esclavos. Este acontecimiento, como les decía, de cada año se celebra, pero en nuestra vida debemos celebrarlo, ¿saben qué? Todos los días. Reconocer que ahora el Señor nos ha dado libertad. Reconocer que ahora nosotros ya no somos lo que éramos. No somos lo que éramos. Y Señor, perdónanos porque no somos lo que deberíamos de ser. Pero tenemos que celebrar que el Señor ahora nos ha mostrado esto. Nos ha sacado de donde estábamos. Efesios 2, 23, 2 y 3, perdón, Efesios 2, 2 y 3 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos nosotros por naturaleza éramos así. Por eso ahora nosotros podemos gritar con júbilo: gracias a Dios que ya no soy así. Gracias a Dios que Él me rescató de esa esclavitud en la que yo estaba. Gracias a Dios que mi mente cambió y la perspectiva de la vida cambió, hermanos. Gracias a Dios que Él se presentó en nuestra vida en el momento oportuno. Gracias a Dios que Dios no lo hizo porque vio algo bonito en mí. Al contrario, lo que veía en mí no era bueno. Ahí es donde se manifiesta la gracia y el amor de Dios. Yo creo que entre más nosotros sabemos cuánto pecamos, entre más nos damos cuenta qué malos éramos, todo lo que hacíamos, cuánta gente dañábamos, cuánta gente ofendíamos, nos damos cuenta ahora cuánto nos ama Dios. Es más, me ama demasiado. ¿Y sabe qué? Ahí caemos en cuenta: Señor, yo no merezco que me ames. Yo no merezco que me ames, pero tú me amas con amor eterno. Y eso, hermanos, ¿sabe qué? Debe de afectar a nuestra vida, porque ya ahí nosotros empezamos entonces a vivir como a Dios le agrada que vivamos, porque Él nos sacó de esa manera de vivir. Y como les digo, solamente por la gracia de Dios. Y se los repito, hermanos, yo tenía que estar fusilado y encarcelado y matado y cortado en pedacitos por mis actos y por mi maldad. Pero Dios me rescató. Dice la palabra que al que más se le perdona, más ama, ¿verdad? Y en nuestra memoria llega todo eso. Señor, ahora recuerdo todo lo que yo hice. Ahora recuerdo todo lo que yo ofendí, a todos los que lastimé. Ahora lo recuerdo y ahora sé cuánto me amas. Eso solo nos hace recordar, hermanos, el amor infinito que tiene nuestro Señor para nosotros. El pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud, así como nosotros, hay momentos donde le damos a Dios la gloria y la exaltación por ese acontecimiento de libertad que nos dio, porque ahora nosotros somos libres. El pueblo de Israel, cuando en Éxodo capítulo 15, vaya ahí, hermano, para que vayamos todos juntos. Éxodo capítulo 15. Leamos el versículo 1 al 6. ¿Ya están ahí? Dice así: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete.
y Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Hermanos, este cántico fue después de que ellos fueron liberados. ¿Sabe qué? Se estaba manifestando en ese momento un corazón agradecido, haciendo un recuento de los acontecimientos que sucedieron por ese milagro de salvación cuando los sacó de Egipto. Pero había una respuesta del pueblo, había un corazón agradecido cantando de esa manera, creyendo lo que pasó, pero era una vida agradecida. Por eso nosotros, cuando recordamos lo que ha sucedido con nosotros, hermanos, nuestra vida tiene que dar y manifestar ese agradecimiento. Ese agradecimiento se transforma en una vida de amor, hermanos, porque es lo que Dios pide de nosotros, amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Hay un poder maravilloso en eso que ya después no te cuesta trabajo nada. Ama a Dios primeramente y ama a tu prójimo, porque si amas a tu prójimo lo vas a respetar. Si amas a tu prójimo, lo vas a amar. Vas a hacer todo lo posible por no lastimarlo. Vas a hacer todo lo posible por no ofenderlo. Eso es amar a tu prójimo. Porque no quieres dañar, no quieres hacer daño. Pero el amor está haciendo el efecto en tu vida que después, hermanos, ya es más fácil porque ya uno vive de esa manera. Por eso dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Todo tiene que ver con amor. El amor para no seguir haciendo maldad. Algo que decían y se me hace muy acertada esta definición en el ser humano, hermanos. ¿Cuál es la definición del pecado? La definición del pecado, un pastor lo decía de esta manera: del pecado y de la maldad del ser humano. Hablando de que ya en todos lugares hay matanzas. ¿Se dan cuenta, hermanos, que ya en todo lugar alguien con pistola ahora, que en otra tienda o que en un estadio o que en un campo de fútbol? Ya, hermanos, es bien peligroso. Tenemos que tener cuidado, pero sobre todo tenemos que estar encomendándonos a Dios todo el tiempo. Ya está muy peligroso. Decía este pastor que para definir el pecado y la maldad del ser humano solamente es la ausencia de Dios en su corazón. Si Dios no está en nuestro corazón, es más fácil que cometamos errores y muchas atrocidades, porque es la naturaleza del ser humano. Todos nosotros somos capaces de hacer daño, todos nosotros somos capaces de matar, todos tenemos la capacidad. No es con una pistola, va a ser con una piedra. Y si no es con una piedra, va a ser con nuestra lengua. La lengua tiene la capacidad de matar y destruir. Destruyes vidas por siempre. Destruyes matrimonios, destruyes el sentimiento en tu pareja, destruyes algo. Nuestra lengua es tan poderosa para hacer maldad. Por eso Santiago decía, ¿cómo es posible? No puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Y lo quiere decir por todos nosotros los que conocemos a Cristo. No es posible que de tu boca que sale alabanza y adoración a Dios también salga maldición. No coincide con un hijo de Dios. No coincide. Pero el ser humano, hermanos, así como lo dijo el pastor, se me hizo acertado. Es la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Si Dios existiera en el corazón de los jovencitos que matan a otros jovencitos, ellos no harían eso. La mayoría de ellos lo hacen porque están vacíos, porque no tienen amor, porque están equivocados, pero sobre todo porque escuchan las mentiras de Satanás. Hazlo y te vas a hacer popular.
Nadie te atiende, nadie te toma en cuenta. Bueno, haz esto y vas a ser popular, todos van a ver, el mundo te va a ver. Es como Satanás ofrece, hermanos. Recuerden cómo tentaba a nuestro Señor Jesucristo. Mira todo lo que te daré si te postras y me adoras. La manera en que Satanás se mueve es así, y más en los jóvenes. Quieres ser popular, mira todo lo que puedes tener, aunque sea en la cárcel, pero vas a ser famoso. Porque tal vez el joven lo que quería era sentirse que era visto. Por eso, hermanos, nosotros hay que estar cerca de los jóvenes, hay que escucharlos. Hay veces ellos necesitan solamente ser escuchados, saber que le importan a alguien. Por eso insistimos, hermanos, en nosotros aquí seguir dándole estudio a los jóvenes. Es algo que ya está aquí, no lo voy a dejar de hacer. Le pediré a Dios cada vez más que nos dé fuerzas, que llame al corazón de los jóvenes, porque necesitamos enseñarles de Dios para que su corazón se transforme. Ellos mismos son la generación que va a impactar y predicar el evangelio, pero no los estamos preparando. Por eso es necesario que sigamos pidiéndole a Dios dirección para que los jóvenes vengan y conozcan de Dios, porque así como van las cosas, va a estar muy duro todo, hermanos, va a estar muy duro. Muy duro, nuestros hijos van a pagar todo esto que está pasando allá afuera. Por eso hay que hacer lo posible de que nuestros jóvenes vengan y sigan conociendo más de Dios. De esto, hermanos, en este cántico de Moisés se expresaba un agradecimiento por haber salido de la esclavitud. Pero mire, vamos a leer lo que dice el versículo 18 y 29. De ahí mismo. Del 18 al 29. De Éxodo 15, capítulo 15. No, hermanos, ¿sabe qué? No, sí está bien, del 18 al 21. 15 del 18 al 21. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantar a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Corazones agradecidos, corazones de júbilo. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando nosotros adoramos a Dios aquí, hay veces que lo que nos detiene, y yo creo que así sucede con muchos de ustedes, hermanos, porque hay un gozo tan grande que de verdad en la alabanza quisieras brincar, levantar tus manos, aplaudir y hacerlo, porque hay un gozo tan grande, pero hay veces que nosotros nos detenemos porque, ¿y qué va a decir el que está al lado? Va a decir que estoy loco, ¿no? Yo creo que si nosotros dejamos que el Espíritu Santo se manifieste en orden, porque esas son manifestaciones de júbilo, yo creo que usted está dándole al Señor lo que hay dentro de su corazón. No podemos reprimir lo que sentimos, porque más, si es una manifestación del Espíritu Santo, hay gozo, hay gozo. La manifestación de gloria en nosotros, hermanos, se manifiesta aún como hablamos, aún como adoramos, aún como vivimos. No podemos reprimir eso. De esta manera, en el pueblo antiguo, hermanos, ellos danzaban y bailaban y se gozaban y recordaban las proezas que Dios había hecho en ellos. Pero hay veces, hermanos, que nosotros, aun cuando ya hemos sido liberados, aun cuando hemos experimentado el poder de Dios en nuestra vida, aun como deberíamos de vivir en gozo y alabanza siempre, no estamos así. ¿Qué está pasando a veces con nosotros? Que hay veces que hay más gozo en alguien que no conoce a Cristo que en nosotros que lo hemos conocido. Si se supone que Dios lo llena todo,
Si se supone que Dios ya sabe lo que me está pasando, yo descanso en Él. Si se supone que Dios me ama y Él sabe mis necesidades, debo de confiar que Él está en control y vivir de esa manera, confiando y esperando en Él. Hay veces, hermanos, realmente que el gozo se ve más en alguien que no conoce a Cristo que en nosotros. A veces traemos cara de limón, que hasta un limón si nos ve también hace caras. ¿Y sabe qué es necesario? Recordar cómo Dios nos sanó. Haga memoria en este momento. ¿Usted recuerda cuando Cristo lo salvó? ¿Usted recuerda lo que pasó en ese momento? ¿Usted recuerda? Haga memoria en su corazón. ¿Recuerda cómo Dios hizo el milagro de sanación en su vida? ¿Usted recuerda cómo cayó rendido, llorando y llorando y llorando y usted no sabía por qué? ¿Recuerda lo maravilloso que sucedió en su vida donde se cayeron esas vendas de sus ojos? Porque estaba ciego y no veía. ¿Recuerda la vez que usted perdonó a alguien porque usted no podía perdonar? Su corazón estaba tan endurecido que usted no podía perdonar, no había capacidad de eso, pero conoció a Cristo y Cristo hizo de ese corazón de carne. Ahora siente y pudo perdonar. ¿Usted recuerda? ¿Usted recuerda cuando le hicieron ese daño tan grande donde ninguna persona podría perdonarlo, pero usted perdonó porque Cristo llegó a su vida? ¿Recuerda esas proezas maravillosas que Dios hizo en nuestra vida? ¿Recuerda cuando no tenía usted algo y el Señor de alguna manera le hizo llegar la bendición y pudo ver y experimentar la gloria de Dios en su vida? ¿Usted recuerda cómo en su corazón era solo hacer maldad y maldad, pero llegó un momento en que cayó rendido a los pies de Cristo y le dijo: Señor, perdóname? ¿Recuerda cuando le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Eso, hermanos, es lo que debemos nosotros de recordar. Eso va a hacer que nosotros vivamos con un corazón agradecido. Saber de dónde nos sacó el Señor y dónde nos tiene, hermanos. Somos tan bendecidos, nos tiene sentados en lugares celestiales. Tenemos una ciudadanía en el cielo. Estamos tan bendecidos que deberíamos de cada día agarrar un pandero y en la casa y con la escoba barriendo y dándole alabanza al Señor. Estar haciendo los frijolitos con huevo y estar gozándonos y dándole las gracias a Dios por esos frijolitos con huevo que estamos preparando. Así deberíamos de estar. Yo sé que ya les moví el hambre, hermanos. Yo sé que ya hablando de comida, pero así deberíamos de estar. ¿Usted recuerda cuando tenía una herida en su alma tan grande que lo tenía en una depresión tan grande? Pero usted conoció que Cristo ya no estaba en la cruz y usted supo que Cristo murió por usted. Usted recuerda que usted era culpable y usted no pagó nada. Alguien pagó por usted y por mí. Recordamos esa maravillosa enseñanza de nuestro Dios, ese maravilloso amor que Él tiene para con nosotros. Eso es lo que debemos recordar para poder darle alabanza. A veces se nos olvida y caemos en esclavismos nuevamente, hermanos, aun cuando ya hemos sido liberados, y caemos y somos esclavos nuevamente. Algo que pasó con unos personajes en el libro de Jueces capítulo 10, hermanos, ya casi acabamos. Jueces capítulo 10, vaya ahí por favor. Jueces capítulo 10, versículo del 10 al 16, vamos a leer. ¿Ya están ahí? Dice así: Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel:
¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os liberé de sus manos? Mire, vamos a parar ahí, hermanos. Lo que está haciendo el Señor ahorita es lo que hicimos nosotros ahorita. Recordar de dónde nos sacó el Señor. Recordar las victorias que nos dio. Ya nos dio victorias. Recordar las proezas que Dios hizo en nuestra vida. Eso lo está diciendo el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque el pueblo estaba clamando porque todavía se sentían esclavizados, como a veces nosotros nos sentimos. Era necesario que el Señor les trajera memoria. Hey, ¿te acuerdas cuando en esa guerra yo les di victoria? ¿Te acuerdas cuando iban con pocos hombres y yo les di victoria? ¿Te acuerdas que mi presencia estaba ahí y les di victoria? ¿Te acuerdas que la nube o el fuego había victoria? Era necesario que les dijera, porque ellos estaban en una aflicción y clamando. Y mire lo demás que les dijo nuestro Señor. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado. En el versículo, estamos en el versículo 12. En el 11 vamos a repetirlo. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí no os liberé de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os liberaré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os liberen ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos liberes en este día. Y esto, hermanos, a veces, cuando ellos ya habían sido y experimentado la liberación de Jehová, ellos ya eran libres, ellos ya habían visto el poder de Dios, ellos ya sabían lo que Dios podía hacer en sus vidas. Pero díganme una cosa, ¿a poco no a veces a nosotros se nos olvida eso? Aun cuando ya hemos experimentado y nos afligimos y nos entristecemos. A veces nos sucede, hermanos, porque esta es una condición de todo ser humano, de que tenemos que recordar lo que Dios hizo. Eso nos va a dar confianza, nos va a dar fuerza, nos va a hacer vivir con gozo, nos va a hacer vivir con esperanza y con ganas de seguir adelante siempre. Nos va a hacer dar testimonio de Cristo, porque eso es importante, hermanos. Cuando predicamos a Cristo, algo debe pasar en nuestra vida, debe de haber evidencia de que ellos digan: algo trae. Hay algo diferente en él. No habla como todos hablan, no piensa como todos piensan. Hay algo de ahí. Siempre, hermanos, debe de haber una evidencia de que cuando somos hijos de Dios, el Espíritu Santo ha hecho la obra. Y si es momento, hermanos, de recordar de dónde nos sacó Dios, también es momento de recordar las promesas que Dios tiene para nosotros. Yo le recomiendo que si hay un tiempo de aflicción en su vida, hay una lucha interna en su vida, si se siente usted que está como que más allá que acá, me refiero en una vida cristiana que en una vida del mundo, si se siente que usted no tiene propósitos y cada vez se levanta, es más, quejándose: híjole, mañana lunes tengo que ir a trabajar. Cuando ya no hay ganas, ya no hay propósito y ya no hay amor en lo que hacemos, algo está pasando, y es tiempo de recordar que tenemos un Dios de poder que nos da fuerzas como al búfalo, que nos hace que amemos todo lo que hacemos, que amemos a la persona que está a nuestro lado, que amemos al hermano que me está dañando, que me está ofendiendo. Es necesario que sepamos en dónde estamos parados. Y cierro con esto, hermanos. Efesios capítulo 2 versículo 4 al 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Tómelo, hermano, personal. Esto es personal, tómelo para usted. Esto lo dice Dios en su palabra. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él no resucitó. ¿Sabe usted, hermano, el día que Cristo resucitó? ¿Usted resucitó también ahí? ¿Salió de los muertos? ¿Ya no va a morir? Dice el Señor, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros vamos a vivir eternamente en espíritu. Esto es lo que hizo el Señor. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire esta palabra que se le da al pueblo de Éfeso. Les está diciendo ya activo, hoy les dijo, así como está escrito en la palabra, nos hizo sentar. Esa es una posición que ya tenemos, aunque no estamos ahí todavía, pero ya la tenemos. Esa es la seguridad que nos debe de hacer vivir de esta manera, confiando. ¿Qué importa lo que pase aquí en esta tierra si tenemos ya una morada celestial? ¿Qué importa lo que está pasando y que me hagan si yo puedo perdonar porque tengo a alguien más grande que cualquier cosa? ¿Qué importa lo que está pasando si Dios me ama sobre todas las cosas? Pero es necesario que recordemos esto. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Quién es libre aquí? ¿Verdad? Estemos firmes en esa libertad. Así como en el mundo se prepara para esta libertad que fue buena en su historia de este país, ¿verdad? Nosotros tenemos que gozarnos en la libertad que tenemos. Es tiempo en esto, hermanos, hasta de recordar cómo Cristo nos hizo libres y celebrarlo de la misma manera, celebrarlo con gozo, con un corazón agradecido al Señor, venciendo cualquier obstáculo que se presente, cualquier obstáculo, porque no hay nada más grande ni más poderoso que nuestro Señor. No hay nada, todo tiene solución, todo tiene solución. Nuestra vida que dé testimonio de esa verdad. Y dice Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así es de que si alguien se sentía que estaba esclavo ahorita, recuerde que Cristo rompió esas cadenas. Hay cadenas que se deben de romper en oración y pidiéndole al Señor, porque hay cadenas generacionales, hermanos. Hay que estar peleando esa batalla espiritual en oración, porque el Señor rompe cadenas, todo lo hace nuevo. Busquemos de Dios, leamos la palabra, acudamos cuando Dios llama a escudriñar o a tener estudios, porque usted es un hijo de Dios que necesita ser alimentado. Necesitamos ser alimentados, porque esto ya es nuestra vida. Ya no es ni siquiera porque hay un evento o algo, no, ya es en nuestra vida. Necesitamos ser alimentados por Dios. Y cerramos con esto, hermanos. Salmo 119:45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Busque la palabra y eso le va a hacer saber la libertad que usted tiene en Cristo Jesús. Póngase de pie, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a adorar al Señor después de esta oración. Padre, te damos gracias por este día hermoso que nos has dado. Gracias porque hoy aprendimos algo de historia que tiene que ver con la tierra, pero también aprendimos algo de una realidad que tiene que ver con nosotros, Señor, porque tú nos has hecho libres. Tú nos sacaste de esa esclavitud. Señor, tú en la cruz declaraste victoria para todos nosotros. Hoy recordamos eso y solo nos queda darte las gracias, Señor. Gracias porque el saber eso nos hace sentir que todo estará bien en nuestra vida, porque ahora nosotros somos conocidos por ti. Tú no nos abandonarás, tú no nos dejarás, porque tú prometiste estar con nosotros.
Te damos gracias, Señor, porque aún en la peor aflicción, hoy sabemos que tú estás en control. No me caeré, Señor, me levantaré en el poder del Espíritu, porque sé que tú tomarás control de mi situación, tomarás control de mi aflicción, tomarás control de esa herida, tomarás control de todo, Señor. Hoy descanso en ti sabiendo lo maravilloso